Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos una semana más a vuestro canal de cocina, las recetas de Vicente. Bueno, habréis visto que hemos estado unas semanitas de vacaciones, entre comillas, lo que son, como yo las llamo, las vacaciones del pobre. Hay que hacer cosas en casa, lo que no se hace durante el año se aprovecha y en vacaciones se hace. Bueno, hoy os traigo un gran cambio en el canal, una sorpresa, aunque bueno, viendo el fondo que me rodea, la sorpresa ya desaparece, ya que habéis sido muchos los que mediante mensaje privado me habéis preguntado que por qué no poníamos recetas de otro tipo, recetas saladas. Pues bueno, como sabéis que yo siempre digo lo mismo, que el canal realmente lo hacéis vosotros, es para vosotros, pues ahí está. Vamos a ir introduciendo poquito a poquito recetas de salado. En esta ocasión, un solomillo de cerdo marinado que queda espectacular. Es súper sencillito, realmente lo que tiene esta receta es el marinado, poco más. Eso sí, y un par de trucos que os voy a desvelar durante el vídeo. Así es que hay que verse el vídeo si queréis ver los trucos. Vamos a darle paso al vídeo. Ah, por cierto, por la parte de abajo vais a ver que se van deslizando los nombres de algunos canales de cocina. Seguidlos, yo los sigo, suscribíos, ve sus recetas porque tienen cada recetón que es una verdadera pasada. La receta que no encontréis en un canal lo vais a encontrar en otro, pero ahí en esos canales no os va a faltar de nada. Lo dicho, visitadlos y suscribíos. Os dejo con el vídeo y vamos a disfrutar mientras tanto de ese chat en directo que tanto disfrutamos. A ver si lo estrenamos. Vamos a darle paso al vídeo. Bueno, hoy vamos a preparar un delicioso solomillo de cerdo al horno. Como veréis, ya tenemos aquí todos los ingredientes y los condimentos. Tenemos dos piezas muy buenas de solomillo de cerdo. Y para preparar el marinado, aquí tenemos los condimentos. Marinados podéis hacer infinidad de combinaciones. Yo os voy a preparar la que hacemos aquí en casa porque sé que queda deliciosa. Mirad, para marinar vamos a emplear perejil. Además este perejil es de aquí, lo tenemos en la maceta. Tenemos romero, también lo tenemos aquí en casa. Aquí tenemos una cucharadita rasa de postre de tomillo y de pimentón dulce, pimentón de la Vera, siempre calidad. Tenemos 3 dientes de ajos y aquí tenemos 2 cucharaditas también de postre de sal y media de pimienta negra. Y para aligerar el marinado, que sea más fluido, vamos a echar un poquito de aceite de oliva. Estos son todos los ingredientes, ya veréis qué solomillo de cerdo al horno va a quedar. Os garantizo que espectacular. Y cuando vayamos a meterlo al horno, os voy a dar un tip, un truco. De momento, vamos a ver el paso a paso. Bueno, el paso a paso, como os digo siempre, es súper sencillo. Lo dicho, vamos a preparar el marinado. Decir que una vez que lo tengamos preparado, se lo vamos a aplicar al solomillo y vamos a tener que esperar como mínimo 5 o 6 horas antes de asarlo, para que se impregne bien de sabor, para que lo agarre bien. Lo ideal de un día para otro, que es lo que yo voy a hacer. Y mirad, esto es súper sencillo. Lo único que hay que hacer es introducir todos los ingredientes en un procesador de alimentos. Así tal cual, Lo vamos a tapar y le vamos a dar caña. Y luego le añadiremos, lo dicho, un chorrito de aceite de oliva. Vamos a darle. Bueno, ya os digo yo que ahora mismo está oliendo. Mirad la textura que tiene ahora. Está muy seco, ¿veis? Por eso le vamos a añadir un poquito de aceite de oliva. Echamos un chorrito y volvemos a mezclar. Vamos a bajar lo que se va quedando pegado en las paredes. Ya
empieza a ser una pasta, vamos a agregarle otro poquito de aceite. Bueno, ya lo tenemos, ahora sí que sí. Ahora mismo os enseño la textura que tiene. No veáis cómo huele. Vamos a llevarnos esto al fregadero. Esa es la textura que buscamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues mirad, vamos a introducir el solomillo, en este caso 2 piezas, en una bolsa de estas que venden para pasar. ¿Veis? Son estas bolsas que son aptas para horno. Vamos a introducir las 2 piezas y ahora le vamos a agregar todo el marinado que hemos hecho. Y por último lo cerraremos con este precinto que traen. Vamos a ver si no la liamos, ¿eh? La verdad espero que no. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora lo vamos a cerrar con el precinto. A ver si me apaño. Lo vamos a mezclar con la mano para que se distribuya todo el marinado. Ya lo tenemos preparado. Lo dicho, con esperar 5 o 6 horas podríamos asarlo, pero lo mejor de un día para otro. Lo vamos a llevar al frigorífico y mañana continuamos. Vámonos al frigorífico. Bueno, amigas, amigos, mirad, hemos tenido nuestros solomillos de cerdo toda la noche en el frigorífico marinándose. Fijad qué pinta que tiene, fijaos. ¿Os acordáis que os dije, os voy a dar un truco para que os quede espectacular? Pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos un par de cucharadas soperas de manteca de cerdo. Eso le va a dar un toque a nuestro solomillo y a la salsa realmente increíble. Lo único que hay que hacer es llevárselo al microondas para que se derrita y lo vamos a mezclar. Vámonos a microondas, yo creo que en 20-30 segundos lo tenemos. Mientras se funde la manteca, deciros que hemos puesto el horno a calentar. Vamos a cocinar a unos 220-230 grados y el tiempo aproximado de horneado va a ser 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Habrá que ir pinchando para ver cuándo está en el punto, pero va a rondar por ahí. Recordad lo que os digo siempre con los hornos, cada horno es un mundo, pero hora y cuarto, hora y media se nos va a llevar. Ya tenemos la manteca. Fijaos, suficiente. Ahora viene cuando nos podemos manchar. Agregamos la manteca, nos llevamos esto al fregadero y ahora lo mismo del otro día, cerramos la bolsa y lo mezclamos todo. Mirad la grasa como se va fundiendo y se va repartiendo por todas partes. Bueno, pues esto ya lo tenemos perfectamente mezclado. ¿Qué vamos a hacer? Pues mirad, aquí he preparado una cama a base de cebolla cortada a la juliana y unas patatas. ¿Qué le hemos echado? Tomillo, romero, sal y un poquito de pimienta. Vamos a poner nuestros solomillos y nos los vamos a llevar al horno. Ahora es cuando sí que nos vamos a manchar las manos. Recordad, las manos siempre perfectamente limpias. Bueno, vamos a lavarnos las manos. Bueno, volvemos a estar limpios. Pues fijaos, ya lo tenemos preparado. 2 piezas de solomillo de cerdo que hemos tenido marinando toda la noche. Nos vamos al horno. Recordad, 220-230, hora y cuarto, hora y media. Cuando salga os lo enseño, pero fijaos qué pintaza. Vámonos al horno. Bueno, amigas, amigos, nuestro solomillo de cerdo lleva exactamente 1 hora y 20 minutos en el horno. Lo he pinchado y el cuchillo entra suavecito, lo que indica que está perfectamente cocido. Vamos a sacarlo y os enseño la pintaza que tiene. Bueno, pues aquí lo tenemos. A ver si no nos quemamos. Increíble.
qué pinta que tiene este solomillo de cerdo. Y lo dicho, el aroma es impresionante. Ahora vamos a servirlo y lo vamos a disfrutar. Animamos a prepararlo porque está delicioso. Bueno, ¿qué os ha parecido? La verdad, lo que os había dicho al principio, un vídeo bastante rápido, ya que el misterio principalmente es el marinado. Probadlo, por favor, porque este marinado os garantizo que queda delicioso. Como suelo decir yo, tiene un sabor a campo impresionante. Os había dicho que había dos trucos, y durante el vídeo ha salido de la manteca de cerdo. Le da un toque espectacular. ¿Cuál es el segundo truco? Pues mirad, muy sencillo. Yo creo que lo hacemos casi todo el mundo con las recetas de carne cuando las metemos al horno. Y es cuando lo introducimos en el horno, echarle un vasito de vino blanco. ¿Qué otra cosa podría ser? Va a intensificar y mucho el sabor. Con esos dos tips vais a conseguir siempre unas carnes en el horno alucinantes. Bueno, y este es el mayor cambio que hemos hecho en el canal. Vamos a ir introduciendo recetas tanto de carnes como de pasta, de todo un poco. Si queréis que os haga alguna receta en particular, abajo en los comentarios me lo podéis dejar escrito y lo intentaremos. Eso sí, tened en cuenta que una misma receta siempre va a variar dependiendo del lugar donde se prepare. En una ciudad, en otra, en un país o en otro, siempre van a haber diferencias. Así es que yo os haré la que siempre preparemos aquí en casa, porque al fin y al cabo lo que preparamos luego nos lo zampamos, que es lo divertido de este canal. Bueno, eso y la compañía que me hacéis vosotros día a día. Bueno, hoy vamos a echar mano de la chuleta, que mi amigo Raúl se ha escapado por milímetros. Bueno, de la chuleta, la verdad me da vergüenza echar mano de la chuleta, pero bueno. Darle mucho las gracias, muy mucho las gracias a mi amiga Ari Fuentes, que prácticamente no se pierde un vídeo. Muchas gracias. Ana María, seguidora number one del canal, la tengo aquí a mi izquierda. Lo que pasa es que le da vergüenza salir. Algún día giraremos la cámara por sorpresa. Y como no, Raúl. Te estás escapando, amigo mío. Al final verás. Te lo voy a tener que poner sí o sí. Bueno, no me enrollo más. Bueno, una cosa. Habéis visto que al final el vídeo ha cambiado un poquito el color. Tengo que decir que es que el teléfono móvil con el que estaba grabando la receta ha fallado un poquito. De hecho, la parte donde emplato la carne no me la ha grabado. Pero bueno, como suelo decir yo, cosas del directo. No ha habido solución. En el próximo intentaré que no falle el teléfono. De hecho, ya lo he cambiado. Muchas gracias por estar ahí a todos, de verdad, y nos vemos la semana que viene con una nueva receta. Recordad visitar los canales que están pasando por aquí abajo, ¿eh? Un abrazo y buen fin de semana. Nos vemos.